¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 31 74 84 80. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí quien les habla, Mabel Noemí Milior, en esta tierra como escuela, hoy acompañada aquí por el doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica, autor de los libros La tierra como escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, el tercer libro, Hacia una ancianidad sabia. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá compartiendo el espacio. Y agradeciendo también al equipo Mantra y a Sergio por la puesta en el aire. Y hoy con este tema, la fuerza del vacío. Cuando pensamos en fuerza, cada uno, ¿a dónde lo lleva este concepto? ¿Qué experiencia vivo cuando escucho la palabra fuerza? Y con el vacío, ¿qué es para cada uno de nosotros el vacío? ¿Existe una fuerza en el vacío? Son preguntas que vamos a ir compartiendo en el día de hoy con el doctor Roberto Crotogini. ¿Qué tema, Roberto? La fuerza del vacío. Y sería interesante que, bueno, desde tu experiencia, ir compartiendo juntos, y si las personas que en este momento están escuchando quieren ir aportando lo que van sintiendo, lo que van pensando, así vamos haciendo entre todos una linda charla. ¿Qué les parece? Muy bien. La verdad que a mí el tema que se eligió, que cuando escuché La fuerza del vacío, era una inspiración tuya, ¿no? Como que sentiste que esto era lo que podía caracterizar esta reunión de hoy, ¿no? Yo ante esa pregunta, ¿qué es el vacío? ¿Qué es el todo? Yo me doy cuenta que esto nos lleva, eso se une a lo que es la materia, o qué sería la conciencia, la psiquis, el espíritu. ¿Qué significa esto? Y yo creo que esto ya nos remonta a un concepto filosófico y científico, porque la filosofía se ha ocupado en muchos siglos de ir dando una imagen de Sócrates, Platón, Aristóteles, nos iban trayendo una forma de ver ese mundo que hace tantos cientos de años estaban descubriendo ellos también. Y a eso hay que agregarle
la formación científica, que empieza hace 2 o 3 siglos atrás, desde el 1600 más o menos, 1700 en adelante, y ahí empezamos a ver qué me está diciendo esto del vacío desde un lugar o de otro. Con respecto a la materia, a ver qué es la materia, yo quiero dejar bien sentado acá porque a mí siempre eso me impactó. ¿Qué es lo que pasa con Einstein? Albert Einstein fue prácticamente un ídolo mío, ¿no? Y murió en 1955. En el momento que yo termino la secundaria, ahí muere. Yo sabía que vivía en Estados Unidos y siempre había tenido las ganas, el deseo, si algún día viajaba, de conocerlo, porque había sido las cosas que le había escuchado, las cosas que yo leía y todo, era muy interesante. ¿Qué hizo o por qué es importante la aparición de este hombre en la ciencia? Porque él le dio un cambio a la física. Él en 1905 saca la primera teoría que él llamaba teoría especial sobre la relatividad. Bueno, en 1916 ya saca una teoría más completa, que es sobre la relatividad, que es una teoría general, que eso modifica la física. De la física antigua que nosotros estudiamos y demás, pasamos a una física moderna. Y esa es la base de la física cuántica, que hoy día, con el aparataje que hay, podemos hasta ver en un microscopio electrónico qué es la materia en esas partículas. Yo me acuerdo que empezando 1951, 52, el Liceo Militar, es decir, la escuela secundaria, mitad del siglo XX, uno estudiaba, te enseñaban que había átomos, moléculas, en esa época se hablaba así. Y así que esto ya es algo que marcó el siglo XX, medio siglo, marcó esa idea que se enseñaba en un colegio y demás, de que la materia estaba compuesta por moléculas y átomos. Eso es lo que yo no sabía de chico. Ahora, si nos ponemos a pensar un poquitito, lo básico de esta teoría de la relatividad es el tema de la velocidad de la luz. Él descubre que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y que eso nunca cambia. Sí cambia el espacio y el tiempo. Estas son cosas que uno cuando las escucha rápidamente dice como el espacio y el tiempo. Sí, y se pone siempre un ejemplo que a mí me fascinó. Si hubiera una nave que viaja a la velocidad de la luz y en esa nave viajan 10 personas, esas personas viajan, vamos a suponer, durante 10 años o 20 años y vuelven a la Tierra. La gente que estaba en la Tierra vivió 10 o 20 años de los nuestros. Y la gente que viajó en la nave, a lo mejor apenas pasaron 2 o 3 años. Cuando yo escuchaba esas cosas, muy de chico, de joven, decía, ¿qué se deberá? Hoy mismo no es fácil entenderlo. Cómo la materia se desplaza, aumenta, cómo la materia se achica o desaparece. Y ahí uno se queda pensando en esto, que es el contenido filosófico, que es el contenido científico de esto que estamos hablando, ¿no? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque hay una relatividad entre lo que es el espacio y el tiempo que no estamos acostumbrados a manejarlo. Cuando decimos espacio, miramos distancia. Cuando decimos tiempo, pensamos en otra cosa. ¿Qué significa realmente en el cosmos el espacio y el tiempo? ¿Tiene que ver eso con la dimensión humana? ¿Tiene que ver eso con que el ser humano A ver, cuando yo digo ser humano, y aquí entra la antroposofía, estoy hablando de la esencia de ese ser. Y si digo la esencia, a algunos les gustará llamarle alma, espíritu, conciencia, psiquis, mente, no importa. La biología, un biólogo molecular va a decir que simplemente el cerebro es la razón donde se forman las ideas. Y nosotros desde la antroposofía vamos a decir que el cerebro es el organismo capaz de decodificar las ideas que están en un plano superior. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que mucha gente, cuando llegamos al momento de la muerte, en ese momento que se desprende esa conciencia, esa alma del cuerpo, se perciben un montón de situaciones, incluso de músicas o de sonidos, y también de ideas. Entonces, la idea no es que está en el cerebro decodifica aquello para comprender de qué hablamos.
Esto es muy importante comentarlo en una edición importante como la tuya, para que seamos un poco, no más lentos, sino que vayamos más despacio para entender estas cuestiones. No es simplemente decirlo de memoria. ¿Qué significa ir más despacio? Si ya los átomos en la física cuántica ya no son lo que yo había aprendido en mitad del siglo XX, lo que eran átomos, ahora ya se habla de partículas subatómicas, de los quarks, los leptones. Y cuando uno se introduce en ese aspecto y puede ver que la materia simplemente es un paso de partículas subatómicas, uno se pregunta, ¿qué es la materia? Pero estoy acostumbrado a ver lo que me informan mis sentidos. Yo toco, me veo, lo sólido, lo líquido, lo aéreo, es algo visible y es. Ahora, el ser humano, antes de vivir en esto que llamamos el cuerpo físico humano, antes de eso, era esencia, y esto sí es antroposofía, o sea que la esencia es el espíritu, el ser, la naturaleza del ser humano, que en un momento determinado pasa a un estado diferente a lo que son, para el término de Steiner, las entidades espirituales. Si hablamos de ángeles, arcángeles, todas las 9 clasificaciones de entidades espirituales del cristianismo antiguo, esa entidad espiritual, como un ángel, un arcángel, no viene al plano físico. Esa entidad está operando en otro plano. El ser humano también está en ese plano. Esto es lo importante. En ese plano convivimos con entidades que podemos llamar hoy día espirituales, y ahí, entre una vida material y la otra, vamos armando, generando lo que necesitamos pasar en cada experiencia de vida. Entonces ahora cuando empezamos a recordar esto, ¿qué es el vacío? ¿A qué le llamo el vacío? Si es desde el punto de vista de la materia, no llega a haber un vacío absoluto si hay partículas subatómicas, aunque no son detectables, no las puedo tocar, no las puedo manejar. Veo que eso es la estructura de la materia. ¿Está tan lejos del espíritu? Esa es la pregunta. O estamos viendo desde otro lugar la materia de una manera distinta. Esto es lo que hay que preguntarse. Por eso yo hablo de un contenido científico y espiritual. Esa es la antroposofía. Científico y espiritual. A una persona que se interna en una clínica antroposófica allá en Alemania o en Europa, le van a dar charlas sobre lo que son las vidas sucesivas, le van a ir explicando que ahora estamos en este cuerpo y que ese cuerpo lo vamos a abandonar, que ya lo sabemos, y que vamos a vivir otro tipo de experiencia. Es ahí donde tiene que entrar la antroposofía para darnos un poco de comprensión de lo que realmente es un ser humano. ¿Cómo lo ves esto? Sabes que lo comparto plenamente todo lo que estás transmitiendo. Acá hay varias personas. Llegan saludos de Sol María, de Weyman Dodó, Beto Villaneu y Ángeles Marsal. Y dice, reaccionando a la idea de vacío, Weyman Dodó responde limpieza. Y Camila Roldán dice espacio. Sol María pregunta, ¿cómo nos vaciamos de pensamientos malos para estar mejor? Esa es la pregunta de Sol María. Esa pregunta ya vendría un poco el nombre del trabajo de hoy, la fuerza del vacío. Entonces, ¿dónde está esa fuerza para limpiar los pensamientos negativos? Pues si yo voy a hablar de vaciar algo, por ejemplo, si hablo del cuerpo físico, vaciar el cuerpo físico podría ser que quede un esqueleto sin contenido, digamos, ¿no? Eso sería en la materia. ¿Y qué sería en la conciencia? Ahí donde viene esto, cómo vaciar los pensamientos negativos. O sea que el vacío es tan importante como el todo. Las dos cosas son importantes. Ahora, la fuerza, que eso depende de nosotros, tiene que ver con cada ser humano tiene una representación espiritual que sería su yo, verdadero con mayúscula, que es con el que realmente nos tenemos que conectar en cada instante. ¿Qué significa una meditación? Y creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo que vas a hacer con la biografía humana, ¿no? Cómo ayudar a la gente en una meditación en la vida en septenios
para ir entendiendo qué pasó en la vida, cómo se van viendo esos hechos, para que nos muestren cuál es el camino que tenemos hacia adelante. Entonces, en ese trabajo que nosotros tenemos que hacer de una preparación para meditar, en la verdadera meditación y profunda meditación, nosotros dejamos de ser los nosotros que conocemos. Ahí empezamos a hacer algo diferente, porque ahí desciende en nosotros algo. Llamémosle conciencia del yo, espíritu, no sé, espíritu universal, pero eso que desciende en la meditación, que nos hace sentir distintos, que nos hace sentir plenos, que nos hace sentir hasta una felicidad imposible de narrar, eso es el verdadero yo de cada uno de nosotros. Ahí está la fuerza, lo que yo creo, no sé, lo compartimos plenamente. Ahí está la fuerza que permite que la vida vivida sea observada desde otro plano. No que vamos a modificar los acontecimientos vividos, pero nos va a dar una amplitud de criterio para poder observar desde otro lugar lo que tenemos armado de una sola forma. Y en eso creo que tiene que ver lo de las constelaciones también, ¿no? Sí, dos cosas. Con respecto a las constelaciones, ahora iba a contar cuando vino Mike Boxall, una experiencia interesante, que es un taller de presencia en quietud. Fíjense, interesante. Hablaste de la biografía humana, que es el libro de la Tierra como escuela. Y también ahí en la biografía nos damos cuenta que ese número 7, cósmicamente, también lo podemos ver en los cuentos de hadas, como Blancanieves. Les voy a dar un ejemplo. En Blancanieves nosotros vemos el número 7, pero no es arbitrario. Hace un tiempito atrás les comentaba con respecto a los cuentos de hadas que tienen que ver con la historia de la humanidad. Entonces, en ese cuento, ya que muchos me preguntaron sobre los cuentos de hadas y demás, estaban reentusiasmados, entonces hoy lo puedo comentar un poquito así sintéticamente, que nosotros vamos observando en Blancanieves estas leyes cósmicas. Blancanieves son 7 montañas en el cuento, 7 enanitos, 7 cuchillitos, 7 cucharitas. La madrastra le consulta 7 veces al espejito. Son todos detalles que uno cuando lee un cuento hay que observar todos estos detalles, como por ejemplo también nosotros sabemos que hay 7 notas musicales, 7 días de la semana. O sea que hay un ritmo septenario, que es la base del libro La Tierra como Escuela, que escribió Roberto Protoggini, que nos ayuda a recordar cómo estos 7 planetas que rigen nuestro mundo anímico, que ese mundo anímico es el mediador entre el espíritu y la materia. O sea que cada 7 en 7 años se produce una nueva etapa, tanto en lo físico, en lo anímico, como en lo espiritual. Nosotros, algo que me parece muy interesante con respecto a esto que es el mediador, cómo el alma es la mediadora, cuando en un momento nombrabas, y también la pregunta que habla y dicen de ese vacío, o cómo hago, cuál es la metodología para poder conectarme con ese vacío. En el libro La Iniciación de cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores de Rudolf Steiner, están los primeros pasos. Y algo muy importante, que también con Mike Boxall lo llevé a cabo, justamente en ese silencio, en esa quietud, hay una fuerza, pero para, digamos, uno dice, voy a estar en silencio. La gente dice, voy a estar en silencio como no voy a hablar. Pero al silencio que estamos nosotros abordando, ese silencio, es un silencio donde se necesita una fuerza de voluntad, de coraje. Es una fuerza que hasta se contrapone, digamos, en un lugar, para dejar que todo lo que vengan como ideas, como hay que dejarlas pasar. Es una fuerza
que sabe cuál es el objetivo, que el objetivo es la quietud y el silencio. Entonces, esa fuerza es la que, con nuestra intención de búsqueda, cada pensamiento, cada idea, cada imagen que aparezca, la vamos a dejar pasar. Yo diría que es como un ruido, es un ruido que hay que estar ahí, quedarse en ese ruido y no querer decir, esto no lo quiero. No, dejarlo, hasta que realmente ese es un vaciado de todo lo que estamos intoxicados en la vida cotidiana. Porque nosotros necesitamos de un ritmo, de un... fíjense lo que es el ritmo cardíaco. Necesitamos de un ritmo para poder absorber y que la conciencia sea plena. Fíjense, cuando hablamos con Roberto muchas veces de la estructura del ser humano, hablamos, algunos pueden escuchar estos programas porque a veces en el lenguaje de la antroposofía es importante comprender la estructura cuaternaria. Hablamos desde los cuerpos del ser humano. Hay un cuerpo, que nosotros le llamamos el cuerpo etérico, el cuerpo vital, donde ahí se alojan todas las imágenes. Entonces, hay otro cuerpo donde están todo lo que es las emociones, lo que sentimos. Y cuando hablamos del yo, que hablaba Roberto hace un momento, ese yo es la fuerza del yo que va a tener que hacer un largo camino de mucho coraje para poder justamente penetrar y estar en la materia física. Porque nosotros creemos que estamos presentes, pero en realidad no estamos presentes en la vida cotidiana. Hay muchas imágenes, muchos incentivos, de un incentivo al otro. Distracciones, claro. Estímulo y una respuesta. Fíjense lo que son hoy las redes, lo que son los WhatsApp y todas estas redes que hay que saber medirse uno para no estar en el estímulo-respuesta. Hay que contestar, y si no me contesta, ¿qué pasa? ¿Qué piensa? O sea, es un vacío para poder ser uno mismo. A eso yo le llamaría la fuerza del vacío. Muy bien. A eso le llamaría la fuerza del vacío. Y fíjate que cuando nosotros hicimos la formación, cuando hice la formación en constelaciones familiares con Hugh Boisman, hoy agradezco que justamente entré en la formación cuando aparecieron las constelaciones del espíritu. Claro. Donde Bert Hellinger en sus últimos años desarrolla las constelaciones del espíritu, que tiene que ver con esta fuerza que estás hablando, Roberto, que estamos mencionando, porque es a través de una fuerza que mueve, pero no es a través de nuestra personalidad y nuestro ego, tal cual, que yo hago, que eso es lo que estamos acostumbrados en la vida cotidiana. Yo hago, yo siento. Acá nos estamos comunicando, conectando con una fuerza que es la que a través de ese mismo movimiento produce y ordena. ¿Le podríamos llamar fuerza espiritual? Es una fuerza del espíritu. Claro, es una fuerza espiritual. Sí. Es una fuerza del espíritu, porque desde lo anímico hay un mar de sensaciones. Exacto. Y es algo tumultuoso. Hoy siento una cosa, después otra, hay un cambio constante, una polaridad también. En este movimiento del espíritu se necesita una presencia sin juicio, donde no haya prejuicios, donde haya un vaciado de todo lo que conozco, y todo eso me va a ayudar también como fuerza, pero no la voy a poner en primer plano. Todo eso queda en otro plano, y en primer plano queda la presencia, que a eso le llamamos esta presencia del yo, esta presencia no del yo chiquitito de la vida cotidiana, que es el que hace, el que estudia, el que se recibió, sino una presencia que es la que puede ser testigo, que muchas veces hablamos de un testigo, de uno mismo que puede observar. Y para cerrar este concepto que estoy transmitiendo, o estas ideas, cuando vino Mike Boxall a la Argentina,
ahora falleció, en la formación de constelaciones había un taller. Dentro de la formación debíamos hacer estos talleres con personas que venían de otros países, donde en esta presencia en quietud, a través del silencio, fíjense, vamos a pensar que ahora estamos acá al aire y ninguno habla. Roberto y yo en silencio, y nos quedamos la hora en silencio, sin hablar. ¿Qué nos ocurre con esto? Es como, misma hora como imagen, ¿no? ¿Qué pasaría a cada uno de los que vienen a escuchar o quieren saber, a ver qué dicen, que ninguno hable? Y en este taller justamente era con ciertas consignas, trabajando de a dos, pero a través del silencio. Y en ese silencio hay una sabiduría que no la podemos mentalizar, no la podemos, ya si la conceptualizamos o la definimos, deja de ser. Es muy difícil a veces encontrar las palabras adecuadas para comprender lo que es una fuerza en quietud que tiene su propio movimiento. Yo podría darte una imagen de lo que escucha, el que está escuchando, lo que vos estás diciendo, que tiene que ver con esto que dijiste del corazón, y tiene que ver con lo que es el sistema rítmico, que es corazón y pulmón, que tiene un ritmo, y que ese sistema rítmico tiene que ver con las sensaciones, emociones o sentimientos que uno tiene. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando empieza una meditación? Cuando vamos a ir alcanzando el silencio, empezamos a respirar lentamente, y en esa respiración concentramos toda nuestra atención. Toda la atención está en respirar. Soy una entidad respiratoria, nada más ni nada menos. Cuando comienzo ese trabajo meditativo, de estar inspirando, ser plenamente consciente de lo que significa el aire en este cuerpo físico, y ser plenamente consciente de lo que significa expulsar el aire, estoy trabajando el nacimiento y la muerte. El nacimiento es la primera entrada de aire que recibe el niño cuando nace. Y el momento de la muerte es la última exhalación cuando el alma se separa del cuerpo. Entonces, el acto respiratorio, ese acto reflejo que nos mantiene con vida, llamémosle así, toda la existencia, está representando realmente el nacimiento y la muerte en cada instancia. Entonces, ahí es donde el nacimiento y la muerte nos queda. ¿Pero qué es el nacimiento? ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa estar naciendo en un cuerpo físico? Significa esa entidad espiritual que vos estás describiendo, esa fuerza espiritual, entra en la materia. En esa entrada, en la materia, empieza a producir una serie de fenómenos con los cuerpos que mencionaste. El cuerpo emocional, o cuerpo astral, como llamamos, el cuerpo etéreo, que es donde están se van a grabar todas las imágenes de toda la vida vivida, y finalmente el cuerpo físico. ¿De qué se ocupa la medicina? Del cuerpo físico. O sea que todo lo que vemos en el cuerpo físico es el resultado de todo este trabajo, de esa experiencia espiritual en esto que llamamos el cuerpo físico humano, y donde son emociones, sensaciones y sentimientos, como dijiste antes, que es difícil manejar también, y lo que son las imágenes de lo vivido. Ahí en esa síntesis, esa conciencia del yo, que así le llamamos nosotros, que proviene de otro plano, es la que le empieza a dar sentido a la vida que estamos viviendo. Ahí es donde uno empieza a preguntarse, ¿y qué significa la encarnación física? ¿Qué significa que una entidad espiritual, que es justamente el ser humano, logre vivir en esto que llamamos un cuerpo femenino o masculino? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Esa es la pregunta fundamental. ¿Y cuál es la fuerza que trae a este cuerpo que podría estar vacío y empieza a darle un sentido a esta conciencia que está vacía en el recién nacido y empieza a tener pensamientos, sensaciones, cosas que van armándose allí? Esto me parece que es importante. A ver si quieres hacer una pregunta. Sí, hay varias preguntas. Bueno, Jacobe pregunta, Jacobe de Galicia, ¿el yo tiene que ver con ese vacío que posee todo el potencial que se define
toma forma gracias al cerebro, ello tiene que ver con ese vacío que posee todo el potencial que se define, toma forma gracias al cerebro. Eso realmente, eso sería una forma de aproximarnos lentamente a entender lo que es el espíritu. Pues estamos muy acostumbrados en el lenguaje eclesiástico, es decir, el alma, el espíritu, etc. Y por ahí no lo valoramos. Pero hablar del espíritu como una fuerza espiritual, que somos todos nosotros, y que esa fuerza espiritual se va a manifestar en esta materia que hablamos al principio. Fíjese lo complejo que es la compenetración de esa entidad espiritual que somos todos nosotros, que sería nuestro yo superior, llamémoslo así, para que ahora yo pueda hablar, caminar, desarrollarme en un año poder caminar y no entender las palabras, hablar en tercera persona, quiero esto, no quiero tener que hacer aquello, el otro, hasta que en un momento dice yo quiero, por cuando dice yo quiero, es porque ese yo ahora sí ha penetrado en la materia y ahora se expresa en primera persona. Esto es muy importante también en la antroposofía, para ver cómo cada ser humano va incorporando esa fuerza que estamos hablando. Y esa fuerza en el mundo espiritual no tiene límites, es inconmensurable. ¿Qué pasa con esa fuerza en un cuerpo físico humano? Tiene que reducirse, tiene que limitarse a lo que es el cuerpo físico humano. ¿Qué decía? Acá Mirta dice, ¿la esencia tiene memoria? Y yo le preguntaría a Mirta, ¿qué pensás? Yo hablo siempre de lo que es 2 ceremonias que se hacen en Australia, ¿no? Cuando el niño nace, se hace la ceremonia del olvido. Y ya el olvido, ¿no? Y claro, no puede vivir una persona una vida natural, armónica, con esa nueva familia aparente que tiene, si recuerda a quién fue en vidas pasadas. En los 2 casos, si fue una persona muy mala o si fue una persona muy buena, siempre va a haber una diferencia con lo actual. Entonces el olvido es para que yo crea y viva que eso es lo único que existe. Y la ceremonia del recuerdo es en la muerte, contestando la pregunta. Yo tengo que recordar quién soy. Entonces en esa ceremonia empiezo a tomar conciencia, no de quién fui en la última experiencia, de quién soy yo realmente, que esa es la pregunta que nos hacemos en toda meditación. ¿Quién soy yo? Hoy es ideal para que podamos compartir esto. ¿Quién soy yo realmente? No para que lo respondan, para que lo dejen actuar adentro de la conciencia de cada uno. Acá Wayman Dodó dice que podríamos conectar con nosotros mismos, claro. Claro. El tema es como decía Roberto, en principio quién soy, porque nosotros vivimos esta película aquí en la Tierra y nos identificamos mucho con la película y creemos que somos esa película. El tema es que después cuando nos retiremos de la Tierra nos vamos a dar cuenta que era una película y que es lo esencial. Esta es una de las razones fundamentales que Steiner hizo mucho hincapié en que todos podamos no perder de vista que somos una entidad espiritual. Él habla de la 10ª jerarquía. La 9ª jerarquía son los ángeles. La 10ª jerarquía es el ser humano. ¿Qué significa no perder esto de vista? Que nosotros también somos seres espirituales, que tenemos la gracia divina de hacer la experiencia física. Esto es lo importante de entender. Entonces ahí viene la otra, decir, ¿qué significado tiene la existencia física? ¿Qué tengo que aprender siendo hombre y siendo mujer? Porque por eso es una encarnación que se van alternando los sexos. Si no, sería totalmente incompleto. Si yo miro al espejo y me identifico solamente con lo que veo, y en mi caso ser hombre, ¿y qué es ser mujer? O la mujer que se mira en el espejo y que ya sepa lo que es tener un hijo, ¿y qué significa ser hombre? Entonces, ahí ya, en esto de la fuerza del vacío, nos vamos acercando a la comprensión real de lo que significa la 10ª jerarquía o ser humano. Y esa es una gracia divina,
Por eso, y esto lo dicen ustedes en Constelaciones, hay que agradecer a los padres la posibilidad de tener un vehículo físico, el óvulo y el espermatozoide. Las peleas con los padres, las broncas, lo que ustedes quieran llamar, eso es secundario. El agradecimiento es a la vida. Gracias a la vida que vino a través de todos tal ellos. cual. Entonces ahí debo agradecer que estoy viviendo en el mundo físico. Y también sé lo perentorio que es, lo transitorio, y el término de esta vida, que todo ser humano lo sabe, que va a tener que entregar el cuerpo físico. Entonces Steiner dice que cuanto más nos identifiquemos con nuestro ser espiritual, menor temor va a haber a la muerte, porque sabemos que es un paso necesario. Entonces, bueno, nos vamos preparando para trabajar en dos planos. En un plano totalmente inmaterial y en un plano físico. Ahí yo creo que tiene importancia el hecho de concebir la existencia de un plano superior. Tomando lo que vos hablabas de el nacimiento y la muerte, también hablabas de la inspiración, la expiración, sí. Y también hay como un tercer movimiento que es entre esa inspiración y esa expiración. Hay también un ritmo, hay una fuerza también entre ambas. Y ahí también pensaba en la vida. Esto está muy, muy bien detallado, explicado para vivenciarlo, pero vivenciarlo desde darnos cuenta a través de nuestro pensar y de nuestra vida vivida, que esto no es algo que se le ocurrió a Roberto ni a Steiner, sino esto nosotros lo podemos observar en nuestra vida cotidiana. Lo que es ese nacimiento, la muerte, y si doy como posibilidad de que existen vidas sucesivas, porque si creo que esta es la única existencia de vida y me va a faltar algo, me va a faltar un eslabón para poder comprender la vida en su totalidad. La evolución. Como varios nacimientos y muertes, y que estamos transitoriamente viviendo en la tierra, nacimiento y muerte, y sigo viviendo, porque eso no muere, mi entidad espiritual no muere. Entonces esa fuerza espiritual, el yo como esencia, como acá nombraban, cada uno como lo quiera llamar, sigue viviendo en otros planos, no en el físico, porque nos retiramos, dejamos el cuerpito y nos retiramos, pero seguimos viviendo en otros planos de conciencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a abordar desde la antroposofía, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Y creemos que conocemos el amor, pero nos falta mucho todavía. Porque justamente el ser humano está dotado de amor y libertad. Y estamos en proceso, en un gran proceso, para convertirnos realmente en amor y libertad. ¿No? ¿Cómo lo...? No, parece, con lo que recordaba lo que dije al principio, vamos a suponer, la fascinación que me produjo a mí ir conociendo científicamente qué es la materia, y después pensar, que es mucho más difícil a lo mejor al principio, concebir qué es el espíritu. Cuando se puede llegar a concebir esa esencia, como dije antes, y la materia, científicamente, estamos a mitad del siglo, los primeros años del siglo XXI, se está desmaterializando. Científicamente, estamos llegando a la conclusión de la física cuántica que se está desmaterializando aquello que el hombre creía hace 100 años, 200 años, como yo lo viví de chico también, ¿no? La materia. Ahora ya no es así. Científicamente, esas ideas de Einstein en su momento han cuajado en la ciencia, han modificado la perspectiva de la ciencia, y ahora hablar de ciencia y hablar de un cuerpo físico, si lo miramos a través de un microscopio electrónico, qué cerca estamos del espíritu.
Entonces, ¿es tan raro lo que hacemos de encarnar en un cuerpo físico? ¿O es una continuidad en algo más denso, más sólido que llamamos materia? Porque ahí hay un montón de situaciones. ¿Qué pasa con el desarrollo hormonal? ¿Qué pasa con los deseos? ¿Qué pasa con la envidia, con la atención? Todo lo que hemos aprendido, las películas que vemos actualmente, ¿no? En esa bronca, ese odio, ¿qué pasa con eso humano? Por eso hablamos de la meditación. Si podemos meditar, respirar y sentir la presencia en nosotros de nuestra verdadera entidad superior, la vida se ve distinta. ¿Qué le aconsejo? En mi último libro también lo hablo, cuando yo atiendo muchos pacientes ahora que tienen de 70 años para arriba, antes no. Bueno, ¿qué puedo decirle a un paciente de esa edad? A veces le digo, otras veces lo escucho. Si ese paciente está acostumbrado a agradecer la vida vivida, va a estar en paz. Si además dentro del agradecimiento aparece el perdón a ciertas situaciones que le hicieron sufrir mucho y que las tiene grabadas acá, ahí se está liberando, ahí está creciendo espiritualmente, se está preparando para el paso final, entre comillas, de ese cuerpo físico que habita. Steiner muchas veces habla del cuerpo físico como el vehículo que nos ayuda a desplazarnos, a movernos. Es un vehículo, es la utilización de una estructura para que se pueda luego materializar los vínculos, lo que sería el karma, la relación con esos padres, con esos hermanos, con esa familia. ¿Qué significa todo esto? Entonces, ahí es donde tenemos que ver el título de la charla de hoy, la fuerza del vacío. La podemos ir traduciendo como la fuerza espiritual en nosotros. Y esa fuerza espiritual hay que atraerla, no está permanentemente porque yo lea dos cosas, ya no. Hay que hacer un trabajo interno. Esto que digo de la meditación se puede hacer varias veces en el día, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, de aflojarse, respirar. Yo se lo aconsejo a la gente que está en una oficina o trabajando con la computadora, que al cabo de 1 hora, 1 hora y media trabajar, 2 horas, si no puede ir a otro lado, puede ir hasta el baño, se relaja un ratito y respira hondo, aquieta esa tensión que va subiendo y luego sigue trabajando. Entonces es como empezar de nuevo, es como haber dormido una siesta como era antes. Pero ¿qué hacemos? Estamos atrayendo hacia nuestro vehículo nuestro verdadero ser. Cuando hablas del ser, del espíritu, la gran pregunta que me venía recién es, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿quién es el que tiene tanto miedo? Porque si en realidad sabemos que venimos a la Tierra a hacer un aprendizaje, a reconciliarnos con partes que estaban dolidas, resentidas, con muchos odios, con muchas venganzas de la historia de la humanidad, y quizá ahora es papá, fue mamá, un hermano, no sé, tantos roles. ¿Y cómo tenemos tanto miedo? ¿Quién es el que le tiene miedo? El ser no. Lo pregunto porque también, a mí también, no es que yo ya estoy en el espíritu superada, pero son preguntas que cuando me aparece el miedo, digo, a ver, ¿quién es el que le tiene miedo a la muerte? Porque en realidad, algo importante que nosotros lo vamos viendo en los septenios, que en el libro La Tierra como Escuela, en el último septenio, Roberto habla del desapego, pero para poder comprender lo que es el desapego, tengo que comprender todos los procesos de lo que es un niño, de lo que es ponerse de pie, poder con las fuerzas de gravedad. ¿Quién es el que puede con esas fuerzas de gravedad ponerse de pie, hablar, pensar? Bueno, hay todo un proceso de ese niño que luego en los últimos septenios observamos que si el ser nos aparece ese desapego y cree que todavía necesita, no se puede conectar y comunicar con lo esencial.
Porque el desapego viene de un trabajo del ser. Claro. El niño, que ya es un adulto en años, pero es un niño, en el alma todavía, pero lo llamo un niño no con la inocencia del niño, sino cuando no hubo una madurez en el tiempo, y llega a una determinada edad y todavía se comporta como que quiere todo para sí. Exacto. Y cuando empieza el darnos cuenta, en estos tiempos, que todo lo que creíamos que necesitábamos, no lo necesitábamos para vivir. Hasta el otro día, no sé, estaba conversando con alguien y también, antes uno, la ropa, ¿no? Ahora ya hay ciertas cosas que decimos, esto la verdad, no lo necesito, lo puedo donar, pero no voy a donar lo que no uso, sino cosas que son usables, que me interesan a mí, y que digo, no lo necesito ahora. Es hermoso, pero no lo necesito. ¿Lo puedo donar? Si uno en la vida empieza a hacer este gran ejercicio de donar de sí, lo que ya realmente sabe que está de más en la vida. Pero es un gran ejercicio uno darse cuenta qué es lo verdadero, qué es lo transitorio. Y ahora una pregunta que venimos hablando estos días también. Vos venís trabajando, una cosa es el libro Tierra como Escuela, que ya tiene un montón de años, ¿no? Y otra cosa es el trabajo que vos hacés con ese libro, con la gente. Sí. ¿Qué tenés pensado para ese año que viene de diferente de lo que vos estabas haciendo? Y sí, sé que hay muchas personas que estuvieron el año pasado y fue hace tan pocos días. Sí, finalizamos con el libro con los septenios del espíritu, de 42 a 63 años, pero bueno, cada grupo tuvo su propia dinámica y este año la gran dinámica que me pareció interesante, que vamos a comenzar utilizando la conciencia de imágenes, esa es la herramienta que utilizamos, es la conciencia de imágenes. Y a partir de este año comienza, como les decía, una nueva dinámica. Vamos a abordar los septenios del cuerpo, o sea, desde el nacimiento, nace hasta los 21 años de edad, esos son los septenios del cuerpo. Y vamos a vivenciar la imagen del ser humano que nos brinda la antroposofía, con ejercicios prácticos para la vida cotidiana. O sea, en el libro está qué es la estructura cuaternaria, la ternaria. Sí, voy a tomar temas esenciales para comprender, pero esos mismos temas los vamos a llevar a la vida cotidiana. Vamos a trabajar con cuentos de hadas, con meditación, y algo muy importante, la escucha. Y la escucha silenciosa, que nos va a acompañar para que emerja esta película de nuestra historia. Y la biografía para mí es sanadora, es una revisión de nuestra propia vida, no cambia. Uno dice, pero es sanadora, ¿qué voy a cambiar? Los acontecimientos no se van a cambiar, pero sí vamos a ampliar la conciencia y que a través de esa conciencia se nos va a mostrar verdades que están ocultas y que vamos a descubrir juntos. Yo creo que una cosa importante es el subtítulo del libro, que es La biografía humana, proyección terrena de un acontecer cósmico. Eso es importante para lo que vos estás haciendo, que no sea simplemente una descripción de hechos, como la biografía que uno estudió de los próceres, por ejemplo, en la escuela. Hizo tal cosa, pasó tal cosa, tal eso. No, eso es una anécdota histórica. Eso no tiene nada que ver con la vivencia septenaria de la vida. Es una cosa muy distinta porque uno se sitúa como que ahora está en ese momento y cómo ve las cosas, ¿no? Hoy al principio nombrabas estos experimentos que si uno sale y lo que es la luz y lo que es la velocidad y qué pasa con los años, qué pasa con el tiempo. Es interesante todo lo que al principio estuviste transmitiendo, porque justamente para poder modificar mi conciencia, viajo
a través del tiempo, con mi conciencia viajo, porque el cuerpo va a estar, lo vamos a hacer por plataforma Zoom, así que nos vamos a reunir como este año pasado, por plataforma Zoom, estamos cada uno en su casa sentaditos. Hoy, este año pasado fue fuerte para darme cuenta si se iba a poder o no. Y entre todos decidimos, ¿podemos llevar a cabo el Grupo La Tierra como escuela de esta manera? Sí. Y pasaron cosas bellísimas en todo el grupo. Y hay muchos seres que no se conocen físicamente entre sí. ¿Y por qué llevó a esta reflexión? Porque el cuerpo va a estar cada uno en su casa. Pero lo que se modifica es la conciencia. La conciencia que viaja a través del tiempo. Vamos a través del tiempo vivenciando y recordando hechos, pero con herramientas, esos mismos hechos se transforman, se ven diferente. Hay un gran sentido. El niño es todo el por qué, por qué, por qué. Nosotros vamos a mirar el para qué. ¿Cuál es la finalidad de todo lo vivido? Entonces, para participar este año del grupo, lo esencial es resonar, es un llamado. Tiene que cada uno sentir un interés genuino y decir, quiero comenzar este recorrido, quiero hacer este viaje, con lugares que conocemos y con bosques muy oscuros, donde vamos a necesitar mucho coraje, que va a ser la guía que nos va a conducir, como digo muchas veces, a lo celestial de donde provenimos. Exactamente. Así que va a ser este año, va a ser eso, va a ser diferente, este año va a más profundidad para la gente que está trabajando o los que se quieran anotar, digamos, ¿no? Para este año. Diferente. Va a ser con una dinámica distinta. Como uno se da cuenta que cada grupo es un mundo y el mismo grupo va necesitando. Este año pasado también les pregunté a los que quizás están escuchando ahora, bueno, qué cambios, qué quisieran, y el mismo grupo te va pidiendo. ¿Cuántos años hace que haces el grupo ahora? Este va a ser el sexto, no el sexto año, el sexto grupo, que son 3 años pues son de trabajo. 18, 19 años, 20 años casi. Empecé en el 2001. Para mí es interesante, porque una cosa es escribir el libro y otra cosa es ver cómo se trabaja. Cada párrafo del libro, siempre lo cuento, tiene 5 correcciones. Yo lo escribía, hay una persona que lo corregía, me lo volvía a dar, lo volvía a escribir y después salía. Entonces, cada párrafo es un aprendizaje. Entonces, y ahora si eso lo estás trabajando con la gente, ya no es solamente lo que el párrafo dice, sino qué mueve ese párrafo en cada uno. Exactamente. Eso es lo que yo creo que es importante, ¿no? Algo que voy descubriendo es que anteriormente, hasta el año anterior, era la lectura del libro con meditaciones y trabajos sobre los septenios. Este año viene una fuerza renovada, donde no solamente vamos a leer, sino vamos a trabajar desde distintos lugares los septenios. También vamos a hacer un trabajo o algún ejercicio que tiene que ver con el orden dentro de la familia. Bueno, vamos a ir incorporando situaciones nuevas, herramientas nuevas. Estoy pensando que si empezamos la audición hablando de la fuerza del vacío y estamos terminando con el análisis de esa fuerza a través de los septenios, ahí creo que se está haciendo un cierre de lo que empezamos a hablar, para que cada uno haga un pequeño resumen. ¿Cuál es la fuerza interna que a mí me mueve para que yo este vacío lo pueda cultivar? Esa sería como una pregunta para todos los que estamos compartiendo este espacio, ¿no? Sí, cómo cada uno fue percibiendo de lo que fuimos transmitiendo ese gran vacío. Si en algún momento, quizá antes de irse a acostar o en cualquier momento del día, uno se detiene. Pero para poder detenerse a hacer un ejercicio, uno tiene que estar despierto. Porque si no, se entra nuevamente en lo conocido, en el que tiene miedo a la muerte, justamente. Bueno, ese es el que está todo el tiempo, es el que más fuerza tiene en la vida cotidiana. Acá es despertarnos y decir, voy a hacer este ejercicio, me lo voy a proponer de, a ver, ¿qué pasa con este vacío? ¿Puedo silenciarme?
¿Qué es silenciarme? Que no venga de afuera la respuesta, sino que cada uno lo pueda ir experimentando, ir vivenciando. Cuando Roberto hablaba de esta respiración, ir adentrándome en la respiración. Exactamente. Sería una presencia sin prejuicios, en quietud, pero esa quietud, como les decía anteriormente, tiene su propia dinámica. A mí me pasa con personas que hacen la meditación que yo les doy, que la he hecho por radio también, que me dicen, en ese momento ya me doy cuenta que no soy yo. Cuando dicen yo se refiere a la personalidad, que no soy el yo corriente, sino que ahí hay algo dentro, que es lo que estamos hablando, que le muestra una sensación diferente. Bueno, Mirta, qué lindo, dice, creo que estoy en este septenio, preparada para absorber las enseñanzas que ustedes dan. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí acompañando. Quería cerrar, Roberto, con este mensaje o este lema de Juan Ramón Jiménez. En principio, bueno, agradecerte el contacto contigo. A mí me llegó primero el libro y después lo conocí a Roberto. Después el autor. Después el autor y ahora, bueno, con la tierra como escuela, con la propia dinámica espiritual que tiene el libro. Y quiero aclarar que yo nunca pude cambiar el nombre, porque cuando íbamos a poner un nombre, me sugirieron también esa tierra como escuela y nunca lo pudimos cambiar. Bueno, vamos a silenciarnos un poquito en este instante para escuchar, para cerrar el programa con este gran mensaje de Juan Ramón Jiménez, que dice así: yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Muy bueno. Juan Ramón Jiménez. Muy bueno. Gracias a todos. Gracias.